habla a nuestras vidas y nos trae salvación a través de esa palabra. Pedro decía, ¿dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Eso significa que en esas palabras hay vida para nosotros. Y esa palabra está en las Escrituras, es la palabra de Dios. Así que le voy a invitar, hermano, que por favor abra sus Biblias ahí en Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, vamos a leer del verso 1 al verso 8. Jeremías 23 del 1 al 8 dice así la palabra del Señor. Yo lo leo, sígalo con su vista. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Oremos. Bendito Dios, Señor, delante de tu presencia estamos agradecidos, porque, Señor, no hay otra forma de estar delante de ti. Señor, que con un corazón agradecido, teniendo conciencia y conocimiento de toda la obra que has hecho en nosotros. Señor, y así nuestro corazón se rinde delante de tu presencia, nuestro corazón se humilla delante de ti, y te pedimos que la obra de tu Espíritu Santo esté, Señor, moviéndose en nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, hablando en nuestras vidas, convenciendo nuestras vidas y llevándonos a tu palabra y al entendimiento pleno de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros vamos al libro de Jeremías, entonces, como ya lo hemos estado mencionando, es un libro que nos habla de una profecía de juicio. Cuando nosotros vamos al capítulo 1, me gustaría que me acompañara. Jeremías capítulo 1. En el verso 10 dice así: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. En medio del mensaje del libro de Jeremías y del profeta Jeremías está el mensaje de juicio constante. Es un mensaje que constantemente está mencionando acerca del juicio que iba a venir sobre este pueblo. Una vez más voy a volver a mencionar esto. El libro de Jeremías
y Jeremías profetiza Jeremías los últimos 40 años de existencia del reino del sur llamado Judá. Y cuando decimos estas palabras pareciera que son cosas comunes, pero no es así. Usted se debe de hacer una pregunta. Me debe de hacer una pregunta. Y debe de hacerse una pregunta cuando vemos el libro de Jeremías. ¿Por qué este pueblo de Israel, de Judá, el cual Dios sacó de la tierra de Egipto, llevó durante 40 años por el desierto y los introdujo a la tierra prometida? ¿Por qué después de 800 años aproximadamente, Dios envía a este profeta Jeremías con una profecía y una palabra de juicio, de destrucción? Entonces hemos mencionado desde el capítulo 1, ahora ya hasta el capítulo 23, cómo Jeremías una y otra vez está declarando cómo este pueblo se fue tras la imaginación de su propio corazón, y esa imaginación de su propio corazón, que es un corazón maligno, no le dio para otra cosa, sino para irse y empezar a adorar a otros dioses, a dioses paganos. Para eso le dio su corazón malvado, para ir y adorar a todos los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, incluyendo a todos los dioses que estaban en los cielos, hablando de todas las estrellas de los cielos. Este pueblo se volvió un pueblo totalmente adorador de todos los dioses, habidos y por haber. Dios entonces decidió destruir este pueblo. Y la demanda constante es que nunca escuchó la voz de Dios. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 21, 22 y 23, es interesante que en medio de este reclamo al pueblo y de esta profecía de juicio, en este capítulo 21 y 22, se mencionan a los últimos reyes de Judá. Vamos, acompáñenme. Capítulo 21. Dice el verso 1 y el verso 2, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Cuando entramos ya al capítulo 21 en adelante, ya vemos que lo que Jeremías estaba diciendo del capítulo 1 al capítulo 20 ya se ha cumplido. ¿Qué es lo que decía Jeremías? Viene destrucción del norte. Viene Babilonia del norte y los va a destruir. Y ahora el mismo Jeremías en el capítulo 21 nos menciona que el rey Sedequías es el último rey de Judá, el último. Él experimentó, hermanos, en carne propia la destrucción de Jerusalén, del pueblo entero, y la destrucción del templo mismo. Para esta destrucción hubo un asedio de 3 años. 3 años de asedio. ¿Qué significa? Alrededor de Jerusalén estaba Babilonia. Jerusalén tenía muros, murallas. Alrededor estaba todo el ejército de Babilonia sitiándolo, impidiendo que entrara y que saliera cualquier cosa de ese lugar. Por lo tanto, empezó a escasear el agua, los alimentos, se empezaron a terminar. ¿Y sabe qué? ¿A qué extremo llegaron?
a comerse a sus propios hijos. Este rey vio esto antes de que llegara esa destrucción. Dice que este rey envía, dice el verso 1, a Pasur y al sacerdote Sofonías para que consultaran a Jeremías o con Jeremías, ¿sí?, acerca de a Jehová, para que Jeremías consultara a Jehová acerca de Nabucodonosor. A lo mejor dice aquí el pasaje que hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas y aquel se irá de sobre nosotros. Esto no pasó. Esto no pasó. Dice el verso 3, dice: y Jeremías le dijo: diréis así al Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. ¿Qué significa? Al final ellos van a entrar a la tierra, a la ciudad, y la van a destruir. Verso 5: pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Miren cómo está Dios diciéndole al último rey de Judá y al pueblo que quedaba. Dice: y heriré a los moradores de esta ciudad, verso 6, y a los hombres y a las bestias morirán de pestilencia grande. Este es el último rey. Verso 7 dice: después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus criados y al pueblo y a los que quedaron de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos, de los cuales buscan su vida, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrán de ellos misericordia. Hermanos, este pueblo se corrompió al extremo, pero este rey Sedequías, aún a pesar de todo lo corrompido que era, mandaba a estos hombres para que consultaran a través de Jeremías a Jehová, a ver si Jehová se apiadaba de ellos, tenía piedad, misericordia de ellos. En el capítulo 22 nos menciona otros 3 últimos reyes de Judá. Dice el capítulo 22, verso 1, así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habita allí, y habla allí esta palabra y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos, y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad, ¿a quién, hermano? Al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Quién? ¿A quién le reclama directamente que estaba haciendo estas cosas Dios a través de Jeremías? Al rey. Al rey, hermanos. Ahora, es muy interesante que aquí mencione, dice el verso 3, así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia. ¿Qué significa hacer juicio y justicia? Librad al oprimido de la mano del opresor, no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. ¿Qué significa? El rey era un representante de todo el pueblo. El rey, ¿cómo actuaba? De esta manera. No hacía justicia ni juicio, sino al contrario. En lugar de librar al oprimido, en lugar de
no engañar ni robar a los pobres y a los extranjeros, en lugar de tener misericordia de los huérfanos y las viudas, este hombre oprimía a todas esas personas. Verso 4. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados, ¿y qué? Y su pueblo. Si en realidad el rey, dice, el rey hiciere estas cosas, juicio y justicia, si en realidad su forma de vida cambiare e hiciere eso, entonces entrarán por estas puertas, dice, exaltados, ¿no? Con carros, con caballos, como entraban los reyes para la guerra, cuando eran triunfadores de la guerra, ¿cómo entraban? El pueblo los estaba recibiendo con aplausos, ellos entrando por las puertas. ¿Por qué? Porque habían tenido victoria. Verso 5. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será, ¿qué? Desierta. Te voy a destruir. Verso 6. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano, sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudad deshabitada. ¿A quién le está diciendo esto? Al rey. Al rey, hermanos. Verso 7. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y mucha gente pasará junto a esta ciudad y dirá cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Verso 9. Leemos juntos, dice: y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. ¿Por qué viene esto sobre esta ciudad tan grande? ¿Por qué viene esto sobre este pueblo que Dios había escogido? ¿Por qué? Porque dejaron y abandonaron el pacto y se fueron tras dioses ajenos y les sirvieron. Dice el verso 10: no lloréis al muerto, ni de él os acordéis. Llorad amargamente por el que va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí. Hermanos, este rey, Salum, es mencionado en el libro de Reyes como Joacás. Quisiera que me acompañara. No pierda, por favor, el pasaje que estamos viendo aquí. Y vamos rápidamente a Segunda de Reyes, por favor. Capítulo 23. Capítulo 23, verso 31. Dice así: de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso. Estoy leyendo capítulo 23, verso 33. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y una de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí.
Después de que muere el rey Josías, entonces el pueblo pone a uno de sus hijos llamado Joacás. Ahí lo vemos en el verso 31. Se llama Joacás. Pero el faraón Necao, hermanos, como tenía, en realidad era más poderoso que Israel, quitó, hermanos, a este rey Joacás, que solamente reinó 3 meses. 3 meses. Joacás reinó 3 meses. Y en su lugar, faraón Necao puso a otro llamado Eliaquim, pero le cambió el nombre, según el verso 34, por el nombre de Joacim. ¿Sí? No quiero que se aprendan los nombres, simplemente que se aprenda la historia y dónde está la historia. Jeremías no le llama Joacás, no le dice Joacás. Jeremías, no pierda Reyes, vamos a Jeremías, ahí con su dedo póngale, no pierda Reyes. Vamos a Jeremías capítulo 22 y dice el verso 11, porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá ¿qué? Más aquí. ¿A dónde se lo llevó faraón Necao? Aquí le nombra Salum, pero Salum, hermanos, es conocido como Joacás, como el rey Joacás. ¿Cómo terminó Joacás? Reinó 3 meses y terminó en Egipto, y allí murió. Entonces Jeremías, en ese momento, en ese tiempo, ¿qué dice? Dice el verso 10, no llores al muerto, ni de él os condoléis. Llorad amargamente por el que se va, llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. ¿Qué hizo Dios? Permitió que este rey fuera llevado a Egipto por faraón Necao. ¿Y qué dice? Nunca más volverá. No lloren por él. ¿Qué es eso, hermano? Juicio contra este rey. Ahora, en Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 34, dice que el faraón Necao, en lugar de Joacás, puso a Joacim, ¿cierto? Sí, ahora regresemos a Jeremías 22, verso 12. Sino que morirá en el lugar donde lo llevaron cautivo y no verá más la tierra. Esto estamos hablando de Salum, de Joacás. Verso 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Eso es un reclamo. ¿De qué? Josías, su padre, había hecho lo bueno y le fue bien, dice. Verso 17. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer ¿qué? Agravio. Entonces, ¿cómo se comportaban los reyes? ¿Cómo se comportaban los reyes con el pueblo? Eran avaros. Construían sus edificios a costa de ¿quiénes? Del pueblo mismo. Verso 18. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de quién está hablando. Joacim. Ahora está hablando del otro rey. De Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo,
ay, hermano mío, y ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Sí vemos lo que está diciendo? Desde el capítulo 21 está hablando de Sedequías. No estamos hablando cronológicamente, sino que primero menciona a Sedequías, el último rey, y dice, yo lo voy a entregar y va a ser muerto. Y los voy a destruir. Y van a destruir esta casa. Después habló de Salum, que es Joacás, y le dijo, no lo lloren, va a morir a donde se lo llevaron. ¿Dónde se lo llevaron? A Egipto. Pero en lugar, ahí en Jerusalén, en lugar de Joacás, se quedó Joacim. ¿Y ahora qué dice la palabra de Joacim? Dice, en sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Está hablando contra los reyes. Estos reyes que se habían enseñoreado del pueblo y su vida era para la avaricia. Verso 20. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. 22. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando vinieren dolores, dolor como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Ahora, ¿a quién menciona? A un tal Conías, que es hijo de ¿quién? De Joacim. Ahora vamos a ir a Reyes, ahí donde les dije que no perdieran. ¿Sí? Verso 8, capítulo 24, ahora vamos al capítulo 24, verso 8. En el capítulo 23 nos quedamos con Joacim, ¿se acuerdan? Faraón Necao quita a Joacás y pone a Joacim. En el capítulo 24, verso 8 dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Ahora estamos hablando de Joaquín. Este Conías, que dice el capítulo 22, verso 24, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Este Conías es Joaquín, ¿sí? Es Joaquín. Este Joaquín, capítulo 24 de Reyes, verso 8 dice, verso 9 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue ¿qué? Sitiada. Y vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová lo había dicho. Vamos entonces a regresar a Jeremías, capítulo 22, verso 24 y 25. Hablando de Conías,
El verso 25, que estamos hablando de Joaquín, verso 25, te entregaré en mano de los que te buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a quién, hermano, a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, allí moriréis. Es la historia que estamos viendo. ¿Contra quién van directamente estos capítulos? Contra los reyes de Judá. Entonces, toma ahorita ya conciencia, ya es algo que podemos entender, ¿por qué en el capítulo 23 habla de un nuevo rey? Mire el capítulo 23, verso 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Estos pastores pueden ser tanto los profetas, sacerdotes, como el mismo rey. ¿Por qué? Porque en realidad tanto los profetas como los sacerdotes, como la tribu de Leví, como los reyes, en realidad la función que tenían que tener originalmente era de guiar al pueblo ¿a quién? ¿Hacia quién? Hacia Dios. Entonces, cuando vemos aquí estos sacerdotes, aquí Jeremías junta a todas esas personas que lideraban el pueblo, que tendrían la responsabilidad de liderar al pueblo a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a Dios mismo, pero en lugar de eso, estos reyes vivían para sí mismos, para satisfacerse a sí mismos. Su vida era la avaricia, sometiendo al pueblo. Y el pueblo, hermanos, ¿en qué condiciones estaba? De la misma manera que el rey. ¿Y los sacerdotes cómo estaban? De la misma manera que estaba el rey y el pueblo. ¿Y los profetas cómo estaban? De la misma manera. Esto mismo que le reclama a los reyes, no me has escuchado, no me has oído, nunca has escuchado mi palabra. Todos los capítulos anteriores se los había dicho ¿a quién? Al pueblo, a los sacerdotes, a los profetas. Entonces, capítulo 23, verso 2 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis, no las habéis cuidado. Espantasteis, dice, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿Cómo la iba a castigar? Iba a destruir toda la ciudad, y lo que no iba a ser destruido por la pestilencia, lo que no iba a ser destruido por la espada, lo que no iba a ser destruido, hermanos, porque se comían a sus hijos, iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Este es el juicio, hermanos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Cuando te pregunten ¿por qué es que Dios hizo esto con esta ciudad? ¿Qué le dirás? Rompieron mi pacto y se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y sirvieron. Pongamos atención a esto. Ahora, verso 23, verso 3. Y yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de toda la tierra donde los eché, y los haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Entonces, en medio de este mensaje de juicio, de destrucción, desolación, y lo podemos decir así, sin esperanza, Dios dice, pues de donde los enviaron ustedes, de ahí yo los voy a recoger. Verso 4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas
dice Jehová. He aquí vienen días, verso 5, dice Jehová, en que levantaré a David, ¿cómo? Renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Cuál era el reclamo de Dios de que no hicieron los reyes? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, hermanos? A ver, capítulo 22, verso 3. En el verso 1 del capítulo 22, Dios le dice a Jeremías que descienda a la casa del rey de Judá. ¿Sí? En el verso 2 dice, oye palabra de Jehová, oye rey de Judá que está sentado sobre el trono ¿de quién? De David. Y en el verso 3 vamos a leer juntos, ¿qué le dice? Verso 3 dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañes ni robes al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derrames sangre inocente en este lugar. ¿Qué le dice Dios al rey a través de Jeremías? Tienes que hacer juicio y justicia. ¿Y qué es hacer juicio y justicia? Bueno, librar al oprimido, no engañar ni robar al extranjero, al pobre, ayudar al huérfano y a la viuda, etc. Esas cosas, lo que menciona aquí es hacer juicio y justicia, ¿cierto? El nuevo rey prometido, en el capítulo 23, cuando Dios traiga a los que se esparcieron, ¿qué dice el verso 5? A ver, vamos a leer el verso juntos, el verso 5 juntos. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Este rey va a ser un rey que sí va a vivir de acuerdo a lo que Dios está pidiendo. ¿Sí me explico? Entonces aquí cabe recordar cómo nació la monarquía de Israel. Israel, hermanos, cuando Israel entró a la tierra prometida, no tenía reyes. Dios tenía el plan de un rey. Pero el problema con el pueblo es que el pueblo, cuando pidió rey, lo pidió desde otra perspectiva, no conforme a lo que conforme a lo que estaba en el corazón de Dios, sino conforme a su propio corazón. Mire, vamos al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 8. Muchos de ustedes ya conocen este pasaje, pero es importante ahora que Dios está juzgando a todos estos reyes por la avaricia, por la forma en que estaban oprimiendo al pueblo, que nos demos cuenta nosotros, hermanos, que nos demos cuenta de dónde nació esto y por qué terminó así. Y por qué hay la necesidad de un nuevo rey. Capítulo 8 de Primera de Samuel, dice el verso 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Miren nada más. Verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey, ¿qué, hermanos? Que nos juzgue como tienen todas las naciones. Queremos un rey como lo tienen todas las naciones. Aquí nace la monarquía de Israel. Antes de leer lo que sigue, nosotros tenemos que recordar
¿Cómo terminaron todos esos reyes? ¿Qué buscaban esos reyes? Beneficio propio. Así, con mucha pompa, ¿no? Era el rey, los reyes. Pero nada más se servían a sí mismos. Dice el verso 6. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, ponga atención lo que dijo Jehová: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Por qué, hermanos? Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Desde qué corazón pidieron rey? Nosotros queremos ver a un rey que nos reine como todas las naciones. Pero tenemos que tener en nuestra mente, y la enseñanza de la Biblia era que Dios estaba reinando sobre este pueblo. El corazón de este pueblo siempre estuvo en vivir como veía que vivía el resto del mundo. Y escoger un rey como lo tenían todos los pueblos que estaban a sus alrededores. ¿Cuál es nuestro corazón, hermano? Vamos a poner un ejemplo. Hoy en el mundo, sabemos a través de la Biblia que en el mundo está operando y gobernando Satanás. Pero no vemos a Satanás con cuernos y cola y de rojo, ¿verdad que no? A ver, pero ¿cómo lo vemos? ¿Cómo podemos ver que Satanás está reinando en el mundo? En el corazón del mundo hoy en día, ¿quién gobierna? ¿Quién? Sabemos que detrás de todo está Satanás, pero vamos a ponerlo a flor de piel en nuestro día a día. Lo que tú ves a través de las redes sociales y lo que tú puedes ver a través de lo que vemos en el mundo. ¿Quién está gobernando el mundo? Hoy, ¿cuál es el dicho? Hoy es: tú puedes hoy hacer y vivir como tú quieras y ser lo que tú quieras. ¿O no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo esto detrás de todo? ¿Qué? Tú eres el rey y señor de tu vida. ¿O no es así? Claro. Este pueblo miró a las naciones y dijo: no, queremos un rey que nos gobierne, que nos guíe. Ellos ya habían experimentado todas las obras de Dios, hermanos. Pero desearon lo del mundo. Queremos un rey así. De hecho, si ustedes ven el verso 8, dice: conforme a todas las obras que ha hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Te están despreciando a ti y me están despreciando a mí. Dales lo que ellos quieren. Mire cómo es Dios. Dios no les dijo: a ver, no, para nada. No les dijo: ¿eso quieren? ¿Y qué le dijo a Samuel? Dales lo que quieren. Hermanos, ¿usted quiere que Dios le dé lo que tú quieres? ¿Tú quieres que Dios te dé lo que tú quieres? ¿Lo que hay en tu corazón? ¿De verdad quieres que Dios te lo dé? Dice el verso 9: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les traerá el rey que reina sobre ellos. Verso 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. O sea, lo que Dios está diciendo es: antes de todo, diles cómo les va a ir. Y ya después ves si todavía quieren rey. Entonces Dios les dice: a ver, pongan atención, así les va a ir,
con el rey que me están pidiendo. Miren cómo es Dios. Lo anunció desde antes y miren lo que dice. Dice, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. ¿Qué iban a hacer? Sus siervos. Y clamaréis aquel día, miren lo que está diciendo Jehová, a causa de vuestros reyes que habéis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Ahora, si Jehová les dijera esto a usted, nosotros, ¿qué diríamos? Ah, no, si se trata de eso, pues ya no. Pero este pueblo, como era muy diferente a nosotros, dijo lo siguiente en el 19. Vamos a leer el 19 juntos. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Verso 20 igual. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Cómo ve este pueblo? Nosotros hubiéramos actuado diferente, ¿no? Dice el dicho, sobre aviso no hay engaño, ¿no? Hermanos, el problema aquí es que no era una decisión sin importancia. No es que eso sea una decisión sin importancia. ¿Quién gobierna la vida de quién? ¿A quién pones como rey de tu vida? ¿A quién es el que te va a gobernar? El pueblo quiso un gobierno, un rey como el mundo. Dios quería poner un rey, hermanos, en el pueblo, pero en el corazón de Dios no estaba el rey humano. Porque un rey humano, ¿cómo hace? Como lo menciona aquí. En Jeremías, ¿qué les reclama? Y les dice, tú vives para la avaricia, para ti mismo. ¿No es lo que Dios le está diciendo que va a ser el rey? ¿Para quién iba a vivir el rey humano? Para él mismo, para satisfacerse a él mismo. Pero el pueblo con su sabiduría grande, escúcheme, el hombre con su sabiduría grande, dijo, no me importa, nosotros queremos un rey como lo tiene el mundo. Consecuencia. ¿Cómo terminó este pueblo? Quiero que vayamos al libro de Oseas. Busque el libro de Oseas, el profeta Oseas. El profeta Oseas, hermanos, profetizó en un tiempo antes y durante la destrucción de Samaria, del reino del norte. Oseas capítulo 13 de Oseas. Mire cómo dice el verso 9. Dice, escúcheme, Oseas profetizó
en la destrucción de Samaria, del reino del norte. Jeremías está profetizando en la destrucción del reino del sur. 100 años antes de Jeremías, Oseas está profetizando la destrucción de Samaria, del reino del norte. Ahora, mire cómo dice acerca de esa destrucción en el verso 9. Verso 9 dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Te perdiste. Verso 10. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Mire Dios, ¿qué le reclama al pueblo? ¿Dónde están tus reyes? Oseas 13, verso 10, lo leemos juntos, dice: ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Este pueblo iba a ser destruido. ¿Y qué le dice Dios? Nada te va a salvar. A ver, ¿dónde está tu rey que tú pediste que te iba a salvar y hacer tus guerras? ¿Dónde? El querer poner un rey humano para gobernar, ese rey se va a corromper, hermano. El pueblo pidió un rey como todas las naciones. ¿A dónde lo llevó? A la destrucción. Y en el 11, leemos juntos el 11, dice: te rí rey en mi furor y te lo quitaré en mi ira. O sea, ¿Dios sí les dio rey o no? Pero, ¿por qué les dio rey? A través de eso que les dio, los estaba juzgando. ¿Sí se explica? Entonces, cuando vamos a Jeremías, regresemos a Jeremías, capítulo 23. ¿Qué promete Dios? ¿Qué promete Dios en medio de esta destrucción, de esta hambre, pestilencia, de este juicio que Dios iba a traer? Un nuevo rey. Un nuevo rey, que no iba a ser como esos reyes, sino que según el capítulo 23, verso 5 dice: aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo como justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia. ¿En dónde? En la tierra. Verso 6. Y en sus días será salvo Judá e Israel, habitarán confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. ¿De qué rey está hablando aquí Dios? ¿De qué rey? El rey prometido, hermanos, dice que se va a llamar Jehová, justicia nuestra. Este pasaje se vuelve a repetir en el capítulo 33. No lo vamos a ver en este momento. Pero sí quisiera que fuéramos al libro de Romanos. Busque el libro de Romanos, capítulo 3. Capítulo 3, verso 21. Vamos a leer el verso 19. Vamos a leer el verso 19. Yo lo leo, sígalo con su vista. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre
y todo el mundo quede bajo, ¿qué, hermanos? Bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Hermanos, en Jeremías, ¿cómo se le iba a llamar a ese rey? Jehová, justicia nuestra. Y aquí vemos, según Pablo, hablándole a los romanos, que aparte de la ley se ha manifestado, dice aquí, la justicia de Dios. Ahora hay que ver quién es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Dice, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en quién, hermano, en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Quién es la justicia de Dios? ¿Quién es la justicia de Dios, hermano? ¿Quién es? Es Jesús. ¿Y cómo llega esa justicia a nosotros? Por medio de la fe en Él, ¿cierto? ¿Por qué Jesús es la justicia de Dios? En Él se descargó todo el juicio y la ira de Dios que tendría que venir ¿por quién? ¿Para quién? Para nosotros. Él pagó de manera perfecta, o sea, en otras palabras, satisfizo la justicia de Dios en plenitud. Todo lo que se tenía que pagar, Él lo pagó por nosotros. ¿Sí? Por nosotros. Él entonces vino, sufrió, padeció, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Eso es la justicia de Dios. Él es la justicia de Dios. Él recibió todo el juicio, pero aún así, al morir, no se quedó ahí, ¿o sí? Sino resucitó y ascendió a los cielos. Esa justicia ahora viene a nosotros a través de la fe en Él. ¿Qué dice el verso 22? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Quién es esa justicia de Dios que menciona Jeremías 23? ¿Quién es? Jesús. Es nuestra justicia. Jehová, justicia nuestra. Él, quien pagó por nuestros pecados. Él es el Rey prometido. Mire lo que dice el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido a través de Jesús justificados gratuitamente. Él pagó por nuestros pecados. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26, todos juntos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es Dios quien es justo. Y si Él es justo, lo justo sería que nosotros muriéramos por nuestros pecados. Pero Jesús pagó. Él cumplió la justicia de Dios
en plenitud. Por eso ahora nosotros, a través de creer en Él, somos declarados justos. Ese es el Rey prometido. Entonces aquí hay una pregunta. Hermanos, Jesús no solo se quedó en la tumba, ¿o sí? Resucitó, ¿no? Y ascendió a los cielos. Y ahora en los cielos, ¿bajo qué condición está? Como Rey. El pueblo de Israel miró el mundo y dijo: yo quiero tener un rey como el mundo. Y terminó siendo destruido. El hombre, hermanos, se pone en el trono de su vida como rey. Y eso lo podemos ver desde el principio de la creación hasta ahora. ¿Qué le dijo a Adán? ¿Qué dijo, Eva en el huerto? Vio la serpiente, le dijo: no, come del fruto, al final no vas a morir. Al contrario, ¿sabe Dios que el día que comieres de este fruto serás como Dios? Y el hombre siempre ha pensado que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. El hombre siempre ha pensado que sabe hacer lo correcto, y no es así. Vez tras vez nos damos cuenta una y otra vez que el hombre, hermanos, fracasa cuando se gobierna a sí mismo. Ese rey prometido, en medio de la destrucción y de un futuro sin esperanza, es Jesús. Si tú pones a Jesús como rey de tu vida, implica que tú vas a vivir para agradarle a Él, ¿o no, hermano? Y Él te va a dar todo lo que vemos aquí: salvación, vida eterna. Te va a dar todas las bendiciones espirituales que menciona aquí. Pero si tú te pones tú como el rey de tu vida, si tú pones a un rey humano como el rey de tu vida, si tú sigues gobernando tu vida, el destino final para cada persona que ponga o se ponga como rey de su vida es la destrucción. Y Dios te va a decir: ¿quieres eso? Adelante. Vive como quieres, haz lo que quieres. Eso, ¿saben cómo se llama, hermanos? Aquí en el libro de Romanos capítulo 1 se menciona como juicio. El rey humano lleva a la destrucción. ¿A quién vas a poner como rey de tu vida, hermanos? Ahora, es muy fácil decir: Jesús, eres rey de mi vida. Eso es bien fácil, ¿o no? ¿Esto qué conlleva entonces, hermanos? Si el pueblo nunca escuchó la voz de Dios, entonces, si decimos que Él es nuestro rey, ¿cómo tenemos que vivir? Atendiendo, escuchando y buscando siempre la voluntad de Dios, la voz de Dios en nuestras vidas.